Y pues precisamente hoy quiero hablarte del hambre, del hambre que sentimos, no del hambre del mundo, sino del hambre que sentimos, el apetito que tenemos, que nuestro cuerpo siente para que busque ese alimento y a través de ese alimento que ingerimos podamos movernos y seguir viviendo. Es el motor, la gasolina, perdón, la gasolina que mueve este motor de cuerpo que tenemos, esa energía que se produce en nosotros con ese alimento para poder movernos y seguir adelante. Y yo creo que todos hemos alguna vez experimentado una gran hambre, un gran deseo de comer, que cuando comes, después de tener mucha hambre, sientes una gran satisfacción. Ya ves, cuando estamos muy hambrientos, pues comemos de más. Ya hasta comes muchísimo y dices, jamás vuelvo a comer. Ya no vuelvo a comer, estoy súper lleno. Te sientes hasta el tope de comida. Pero después de unas horas llegas a la cena y que dices, pues mi amor, ¿qué tienes de cenar? Después de todo lo que comiste y te echas unos taquitos, ¿sabes? Te vas unas sincronizadas, si eres muy light, pues un pancito con café y vuelves a tener hambre. El Señor en alguna ocasión dice, bienaventurado aquel que tiene hambre, porque será saciado. Y qué bueno es tener hambre, dice el Señor Jesús, es bienaventurado aquel que tiene hambre, porque será saciado. Pero aunque seamos saciados, volvemos a tener hambre y volvemos a estar saciados, pero volvemos a tener hambre y volvemos a estar saciados, y es todo el tiempo mientras estamos aquí. Hay gente que está enferma de anorexia y ese proceso no lo hace, o no come lo suficiente, come poco, se sacia entre comidas con lo poquito que come, y esa comida que ingiere su organismo no es suficiente para que funcione bien y empieza a tener problemas físicos, por eso es una enfermedad, y muchos tristemente llegan hasta la muerte. Quiero que vayamos a Proverbios capítulo 27, verso 7. Y me gusta este pasaje de la Escritura, de esta reflexión que hace el rey Salomón, y dice así: al que no tiene hambre, hasta la miel lo empalaga, al hambriento hasta lo amargo le es dulce. Y en la Biblia la miel es símbolo de un gran manjar que la gente tomaba, siempre se simbolizaba como algo muy especial, muy exquisito que la gente podía tomar. Y dice que hasta ese manjar, aquel que no tiene hambre, que está satisfecho, pues le empalaga. Pero al que tiene hambre, hasta lo más amargo, hasta lo más feo, lo que no tiene sabor, le sabe delicioso. Y a veces nos pasa a nosotros cuando hemos comido mucho, de repente vas, comes mucho, llegas fuiste con los amigos, comiste, llegas a tu casa y tu esposa te hizo tu platillo favorito, pero estás tan lleno que lo ves y no sientes el placer que a veces sientes de verlo, y tal vez pues te sientes comprometido por tu esposa porque se pasó toda la tarde haciendo ese guisado, te lo comes, tu guisado favorito, pero estás tan lleno que no lo disfrutas, no le encuentras sabor porque ya tu cuerpo está satisfecho. Pero al contrario, cuando estamos hambrientos, hasta el guisado más sencillo o hasta el guisado que no te gusta mucho, te sabe
delicioso. ¿Por qué? Porque tienes hambre. Y no sé si te ha pasado que a veces tienes mucha hambre, te invitan a comer a un restaurante que nunca habías ido o a un lugar X y comes algo y te sabe delicioso, riquísimo. Dices, wow, esto está delicioso, riquísimo, voy a recomendar este lugar, voy a volver. Y tal vez tiempo después vuelves a ese lugar, al mismo, así con la expectativa que te vas a ver delicioso, tal vez ahí no tienes tanta hambre, solamente la suficiente, y comes y no te sabe tan rico, porque no tienes el hambre que tenías la primera vez. Este pasaje de Proverbios no solamente se refiere al hambre que sentimos por la comida, sino también al plano espiritual. ¿Qué tanta hambre tienes espiritualmente hablando? Cuando nos convertimos a Cristo, venimos hambrientos, pero hambrientos de lo espiritual. Porque antes no teníamos ningún conocimiento espiritual. O teníamos muy poco, tal vez alguno que era religioso, pues medio entendía las cosas espirituales. Pero cuando llegas al Evangelio, vienes con gran hambre. Porque no tenías antes todas estas cosas en tu vida espiritual. Porque llegamos vacíos espiritualmente a la iglesia. Y vamos a Efesios capítulo 2, verso 12. Y el apóstol Pablo nos lo aclara aquí muy bien, y es verdad, así estábamos antes de conocer a Jesús. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todo lo que nos daba la iglesia, ese primer amor, ¿verdad?, que le decimos mucho, todo lo que nos daba la iglesia nos sabía delicioso, porque era nuevo. La predicación decías, wow, qué impresionante predicación. La alabanza, aunque fuera muy sencilla, con una guitarra, puros coritos de esos antiguos, te llenaba, decía, wow, cómo me llenan estos cantos. Y tal vez tú acostumbrabas a oír mucho a Luis Miguel o a otro cantante famoso, pero cuando vienes a la iglesia es, wow, esto es diferente. Me llena, me satisface. Veías un curso bíblico, yo me apunto, luego, yo quiero aprender más de la Biblia, y venías de preguntón al pastor, a los líderes, oye, ¿esto qué significa? ¿Y esto qué significa? Y todo el tiempo andabas preguntando. Y no se diga la oración, por todo pedías oración. Es que me duele la uña del dedo, pastor, ore por mí, me duele la uña del dedo. Oraban y se te quitaba. Y por cualquier cosa venías a pedir oración, venías a la iglesia, buscabas tiempo para venir a la iglesia, te gustaba, si había 5 reuniones a la semana, a las 5 venías. Y no importa si te salías tarde, ibas satisfecho, te llenabas una y otra vez durante este tiempo, tenías hambre, porque por muchos años no habías comido nada espiritual o muy poco. Pero con el transcurrir de los años, sigues con esa hambre, y hay muchos en la iglesia que siguen con esa hambre. Me gusta, mucha gente que sigue apasionándose, pastor, qué hermosa alabanza, qué padre predicación, y cualquier curso yo me apunto, y qué cursos hay más, y después de cada vez 15, 20 años de cristiano, siguen teniendo esa hambre. Porque así es el proceso, comes, te satisfaces, pero al ratito otra vez vuelves a tener hambre, vuelves a comer, te satisfaces, y es este proceso. Pero otros creyentes, tristemente, están enfermos y creen estar satisfechos con muy poco, y ya no comen lo suficiente, y desprecian la comida que se les ofrece, porque dicen, ya no tengo tanta hambre. La alabanza no me gustó. Hoy no sentí nada. Y eso que ahora hay tal vez más instrumentos, el hermano canta mejor. No sentí nada.
Y no se diga los cursos, ese curso ya me lo sé, ya me sé toda la Biblia. Y al servicio, antes yo me acuerdo el nuevo que dice, pastor, ¿en qué sirvo? ¿Qué quiere que haga? Y cualquier llamado que hacemos, los hermanos quieren servir en todos los llamados. Pero después, ¿qué pasa? No, yo ya serví mucho, ya di demasiado a la iglesia, hoy no tengo ganas, mejor veo un partido de fútbol, es más importante. ¿Te acuerdas cuántas cosas dejábamos? Yo me acuerdo cuando recién convertido, por ir a la iglesia, estaba en el servicio militar, y por ir a la iglesia un sábado, porque había un evento especial, al siguiente me encuartelaban. Y era bien feo la encuartelada ahí. Pero decía, no me importa, porque es la iglesia, ya es un evento especial. Teníamos hambre, nos satisfacíamos, nos sabían las cosas deliciosas. Pero muchos de estos son ese tipo de anorexia que te decía ahora, una anorexia espiritual. Y ven lo que el Señor Jesús le dice a la iglesia en la Odisea. En Apocalipsis 3:17. Y a veces nos vemos así, nos sentimos así equivocadamente. Y ve lo que dice el Señor en Apocalipsis 3, verso 17. Le dice el Señor a la Odisea, dices, soy rico. Me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. O sea, nosotros necesitamos el alimento espiritual, porque si no tenemos ese alimento espiritual, pues vamos a tener problemas espiritualmente hablando. Entonces, si tú no te sigues alimentando, si tú solamente comes muy poquito, tu espíritu lo resiente. Te va a dar la definición de anorexia. Dice el proceso físico, es el proceso físico de alimentación. Primero, el proceso físico de alimentación es este, ¿verdad? Te decía, me da hambre, como, me siento satisfecho, nuevamente me tiene que volver a dar hambre para volver a comer y sentirme satisfecho y una y otra vez. ¿Y esto qué permite? Que mi cuerpo funcione y yo pueda tener el alimento sólido que yo necesito, o el alimento que yo necesito, la energía que yo necesito para poder vivir. Y lo mismo sucede en este proceso de espiritual. O sea, yo necesito vivir espiritualmente. ¿Qué me da esa vida espiritual? Pues me alimento. No el alimento de hace 20 años. No la experiencia que tuve hace 15 y tal vez tú te acuerdas y dices, bueno, yo me acuerdo hace 20 años fui a Acapulco a uno de esos hoteles donde comí, pero qué bárbaro, comí para toda la vida. Y no, porque si solamente hubieras comido ahí y dejaste de comer, pues ya te hubieras muerto. ¿Qué pasó? Seguiste comiendo y seguiste comiendo porque necesitas ese alimento. ¿Cuántos años llevas en la iglesia? Y dirás, pues muchos. Y por eso sientes que ya no necesitas alimento o menosprecias los manjares que Dios te ha puesto delante. Dices, yo no como de eso, porque ya estás satisfecho, como le decía el Señor a la Odisea. Ve lo que dice, no lo busques, el Salmo 23:5, dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustadores. Dios adereza mesas, alimento constante para que tú te acerques a Él. El Señor pone manjares delante de su pueblo, pero muchos lo desprecian porque ya están saciados. Así te voy a dar la definición de anorexia. La traducción directa del término médico anorexia nerviosa es pérdida de apetito por razones de orígenes nervioso. En realidad no se pierde el apetito si se tiene anorexia, sino que uno no se permite satisfacer el apetito. La persona anoréxica desarrolla una idea distorsionada de la forma y el tamaño de su cuerpo, trata de dejar de comer o limita la cantidad de comida y pudiera hacer, y tal vez hace mucho ejercicio, lo que da lugar a que esté muy por debajo del peso normal. Esa es la anorexia. Pero muchos tienen anorexia espiritual.
Ya hay creyentes con este problema. Son anoréxicos espirituales. No han perdido el hambre por lo espiritual, sino que no se permiten satisfacer ese apetito por la distorsión. Desarrollan una idea distorsionada de su vida espiritual y dejan de comer. Y dicen, yo no necesito. O sea, esa es la distorsión. Yo ya tengo demasiado alimento, pero no, nunca será suficiente alimento. Te decía, ya no les gusta la alabanza, ya no toman cursos porque no los necesitan, ya han leído mucho la Biblia, no necesitan ir tanto a la iglesia, ya han servido mucho, mientras su espíritu sigue necesitando ese alimento, como esas personas anoréxicas que comen tan poquito y las ves y su cuerpo se los pide. Y por eso su cuerpo se está comiendo a sí mismo, porque el cuerpo requiere ese alimento, pero no se lo da, porque distorsiona su mente y cree que no debe satisfacer ese apetito. Y así a muchos les pasa. Muchos cristianos dicen, no, ya no necesito alabar a Dios. Y por eso se escapan la alabanza. O sea, ya no tienen necesidad de una experiencia espiritual de alabanza. Ya no toman cursos porque están satisfechos, ya no los necesitan, cuando realmente tu espíritu lo requiere, para que tengas una vida saludable. Y tenemos que alimentar ese espíritu para tener esa vida saludable. Yo me imagino una persona de 70 años. ¿Te imaginas cuánta comida ha comido esa persona de 70 años? ¿Cuántos desayunos ha tenido? ¿Cuántas comidas, cenas, snacks, taquitos? ¿Cuántas cosas ha bebido? Lleva años comiendo, años desde bebé. 70 años comiendo. Y se levanta en la mañana y que tiene hambre. Después de 70 años, dice, wow, porque así es el cuerpo. Y si le ponen su plato preferido, con hambre se lo come y le vas a ver delicioso, porque ese es el proceso que nuestro cuerpo requiere para ser alimentado. El día que no tenga hambre, y sucede, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una persona está enferma? Y le dicen, bueno, es que no tengo hambre, pues porque está enferma y no come. Y si no come, pues más enfermo se pone. De hecho, cuando alguien dice, no, yo tengo hambre, ya estás mejor. Ya se me antojaron unos taquitos del pastor allá afuera de mi casa. Ya sanaste, porque ya tienes hambre. ¿Sabes? Un cristiano sano es aquel que dice después de 20 años o 30 años de cristiano, me llenó la alabanza. Ya está sano. Yo quiero más cursos. Ya está sano. Yo quiero leer más la Biblia. Está sano. Está sano porque tienes hambre de lo espiritual, y entonces tu cuerpo, tu espíritu lo va a ingerir y te va a dar una vida saludable espiritualmente. El alimento espiritual es el motor de tu vida espiritual. Lo necesitas, es tu energía. Si no hay Biblia en ti, pues no hay energía. Si no hay emoción cuando alabas a Dios, no hay energía en ti. No dice que el gozo del Señor es mi fuerza. Entonces, si no hay gozo en ti, pues ¿qué fuerza tienes? No hay ninguna. Si no tomas cursos, si no sigues aprendiendo de las cosas de Dios, ¿cuánto sabemos de Dios? Mínimo. Muy poquito. La vida no nos alcanza, ni la eternidad nos alcanzará para saber quién es Dios, pero todos los días comemos un poquito para conocer más de Dios y saber quién es Él y su grandeza. Tú sigues necesitado de alabanza, de cursos, de la lectura bíblica, del servicio, del ministerio, de las reuniones de la iglesia, aunque tengas muchos años de cristiano, porque es tu motor, es tu gasolina que mueve ese motor que es tu vida espiritual. Y realmente tu espíritu siente hambre, porque tienes problemas, es que ya no oigo a Dios, es que ya no me sale nada bien en la vida, es que ya no tengo emoción, ya no tengo gozo, ya no tengo alegría, porque dejaste de comer. Tu cuerpo está enfermo. Distorsionaste
el alimento y dijiste, no, ya no requiero de eso. Ya no necesito aquello. Ya no dependo de, cuando seguimos siendo dependientes. Tu espíritu siente hambre, pero tal vez tu orgullo, tu necedad, tu egoísmo, tu soberbia, te ha distorsionado tu hambre y te satisfaces con muy poco, con nada. Lucas 6:21 dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seráis saciados. O sea, bienaventurado el que tiene hambre, dice el Señor Jesús. Bienaventurado la persona que tiene hambre porque será saciada. Y te digo, yo creo que el Señor Jesús se refería también a alimentos físicos, pero también se refería al alimento espiritual. Bienaventurado la persona que viene a la iglesia con hambre porque será saciada. Porque el que está saciado pues ya no se va a satisfacer, ya no va a comer. Bienaventurado el que tiene hambre de tomar más cursos, porque aprenderá más de Dios, de su palabra. Será satisfecho con esa hambre. Bienaventurado aquel que tiene hambre por leer la palabra, escudriñarla, porque será satisfecho. Bienaventurado aquel que tiene hambre de servir a Dios y lo va a servir, porque entonces será satisfecho con un gran ministerio, dones, talentos. Pero ¿qué va a pasar esa persona que es satisfecha? Volverá a tener hambre. Cada domingo debes venir con hambre, cada miércoles debes venir con hambre, cada vez que abres tu Biblia debes abrirla con hambre, para que entonces encuentres satisfacción. Si no, entonces no comerás, porque estás satisfecho. ¿Qué hace un anoréxico? Le ponen manjares delante de él o de ella y no los come. O come un poquito y va, lo tira. Y tal vez tuviste la alabanza, te gozaste un poquito, pero vas afuera y despotricaste todo acerca de la alabanza y lo vomitaste. Y no te alimentaste. O fuiste a tu curso y criticaste el curso y vomitaste lo poquito que te comiste. Porque no satisfaces el hambre que tu espíritu tiene. A mí me gusta aquel pasaje cuando Dios le dice al apóstol Pedro, dice que tenía hambre, pero hambre física, ¿te acuerdas? Que estaba ahí y dice, y en ese tiempo pues no había, pues tráete unas McDonald's porque el apóstol Pedro tiene hambre, o pide ahí a Uber Eats unos tacos porque el apóstol tiene hambre. No, dice, pues espérate, Pedro, eres el apóstol todo, pero déjanos guisar, y de aquí a que encendían el fuego y mataban al animal y lo limpiaban, pues Pedro dice, bueno, pues ahorita regreso, y se fue arriba a la azotea. Con hambre física. Y Dios le da una experiencia espiritual. Y dice que baja un lienzo con mucha comida. Y que le dice, Pedro, mata y come. Pero ¿qué hace el apóstol Pedro? Estaba distorsionada su idea del apetito. Y dice, no, jamás ha entrado esa cosa inmunda en mi boca. Jamás. Con todo el hambre que tenía, dice, no comeré. ¿Y qué dice el Señor? Lo que yo he santificado no lo llames tú común. Y 3 veces pasó. Porque Pedro tenía distorsión de las cosas. Como muchos creyentes en la iglesia tienen distorsión y no comen. Aunque Dios les diga, lee la Biblia, no necesito. Ve a la iglesia hoy, no necesito. Y tu espíritu clama por ese alimento espiritual y no se lo das y se está comiendo a sí mismo. Y entonces tu vida espiritual es un desastre. Si te sientes satisfecho, pues no comes. Porque el Señor Jesús, poco más adelante, y en Lucas 6:25, ¿qué les dice? Primero dice, bienaventurados aquellos que tienen hambre, porque serán saciados. Pero después que dice, ay de vosotros, los que ahora están saciados, porque tendréis hambre.
Y entonces te sientes saciado, todo lo juzgas, los manjares que Dios pone delante de ti no los comes, tendrás hambre y no serás satisfecho. Porque ven, el cambiar esto perjudica. Dice, bienaventurado el que tiene hambre será saciado. Pero el que ya está saciado dice tendrá hambre y no dice que será saciado. Y muchos cristianos, por esa distorsión que tienen de su hambre, viven enfermos. Y tienen hambre, pero no comen. Como ese anoréxico, tiene hambre. Su cuerpo se lo pide. Y tan es así que por eso adelgazan tan fuerte, porque su cuerpo se come a sí mismo, porque su cuerpo tiene hambre. Y hay gente creciente que espiritualmente está anoréxica, porque no come de las mesas que Dios pone delante de ellos. No comes, lo juzgas, esto no me gusta. Cuando tienes hambre, lo que te pongan enfrente. Bueno, yo nunca he tenido tanta hambre como para comerme un huevo, pero sí nopales, que no me gustan. Dije, écheme los nopales, me los como, tengo mucha hambre. Porque tengo hambre y me saben ricos. Ya después los vuelvo a probar y me saben igual de feos. Que no me gusta el nopal, me sabe a pasto. Pero con hambre me saben deliciosos, ¿no? Porque tengo hambre. Yo te quiero hacer una pregunta. En tu vida cristiana espiritual, ¿estás saciado o tienes hambre? ¿Cómo vienes a la iglesia? ¿Saciado? ¿Cómo actúas todos los días? ¿Estás saciado? Por eso no comes. Por eso no oras, por eso no lees la Biblia, por eso faltas a la iglesia cuando quieres. En esta pandemia, yo veo a mucha gente saciada. Ya no estoy ir a la iglesia. Pero otros no, otros, pastor, ¿cómo me hacía falta? Ya quería que abrieran la iglesia. Y otros, no, aquí estoy desde casa, pudiendo venir, porque están saciados. Ay de aquellos que están saciados, pero bienaventurado aquel que tiene hambre, porque será saciado. El hambre espiritual te lleva a buscar y deleitarte en el alimento, porque ese es el punto, ¿eh? Cuando tienes hambre, comes con gusto. Se nota hasta cuando invitas a alguien y se lo devora y dice, hoy tenías hambre, ¿verdad? Porque lo disfrutó y tenía hambre y se lo comió. Pero cuando tienes hambre, dices, a todo le pones peros, porque estás saciado. Yo a veces, no, mejor ni digo, que van a saber lo que hago. Hago una trampilla por ahí, pero no, mejor no se las digo. Cuando me invitan a comer hago a veces algo que no te voy a platicar que hago una trampilla ahí. Pero tienes hambre y comes y te sabe rico. ¿A qué te sabe la iglesia? ¿A qué te sabe la alabanza? ¿A qué te sabe leer la Biblia? ¿A qué te sabe un curso? ¿A qué te sabe? Si estás saciado no te vas a ver a nada. Pero si tienes hambre te vas a ver delicioso y te lo vas a comer. Lo va a recibir tu espíritu y vas a sentir fuerza espiritual. Vas a sentir energía para seguir adelante, pero muchos ya están todos apagados. Ve a una persona anoréxica, no tiene mucha fuerza. A una persona enferma que no ha comido por mucho tiempo, lo ves delgadito y se mueve lento. A gente cristiana que se mueve muy lento en lo espiritual. Gloria a Dios, amén. Porque no tiene fuerza. Hermanos, un reto para leer la Biblia. Leí el primer capítulo, ya me cansé. Ya no puedo leer la Biblia. Porque está enfermo. Porque tiene anorexia espiritual. No ha comido. ¿Sabes? Dios pone mesas aderezadas. Esa es la promesa. Alimento no falta. Ahí está. Pero ¿sabes para quién es ese alimento? Para el que tiene hambre. No para el que está satisfecho. El que tiene hambre va a venir a la mesa aderezada que Dios pone. ¿Y sabes cuál es esa mesa? La iglesia. Dios ha puesto la iglesia
para que el creyente venga y se alimente con manjares. Pero si viene satisfecho de allá afuera, aquí no va a comer. Pero los hambrientos van a venir a la iglesia y cada vez que vengan van a sentirse satisfechos y gustarán de todos los alimentos que Dios pone. Son manjares. Pero como vimos, hasta el manjar más delicioso, al que no tiene hambre no le funciona, no le sabe sabroso. Pero al hambriento hasta lo más sencillo le sabe delicioso. ¿Estás saciado o tienes hambre? ¿Cómo vienes a la iglesia? ¿Saciado o con hambre? Inclina tu rostro un momento y vamos a orar, a hacer una reflexión sobre esto. Hermano, tenemos hambre. Tu espíritu tiene hambre. Y no sé cuántas veces has comido, cuántos servicios has asistido, cuántas veces has leído la Biblia, cuántas horas has orado, cuántos servicios has dado a la iglesia. Tu espíritu requiere de más. Sí hubo una satisfacción, pero otra vez tiene hambre. Ese versículo que tanto te impactó una vez, que tenías un gran problema y con esa fe saliste de ese problema, ahora tu espíritu requiere otro versículo porque tiene otro problema que necesita resolver. Esa tranquilidad que tanto sentiste cuando venías a la iglesia en la alabanza y te dio gran satisfacción, ahora tu alma otra vez lo requiere. Por eso estás intranquilo y tienes que venir y alimentarte con esa alabanza para que entonces tu espíritu se tranquilice. Tiene hambre tu espíritu de las cosas espirituales y Dios ha puesto a la iglesia como esa mesa de manjares aderezados, hermosos, deliciosos, riquísimos, para que tú vengas y si tienes hambre comas lo que quieras hasta que te satisfagas. Pero no vengas satisfecho antes a esa mesa. Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurado el que viene con hambre a la iglesia, porque será saciado. Bienaventurado el que viene a Cristo hambriento, porque será saciado una y otra y otra y otra vez, para que encuentre el alimento que le va a dar energía a su vida espiritual. Pero hay de aquellos que se sienten satisfechos. Hay de aquellos que dicen, no más alabanza, ya no me llena. Ya no me llena leer la Biblia, ya no me satisface orar. Ya no, porque estoy satisfecho. Su hambre está distorsionada. Porque su espíritu sigue pidiendo alimento. Pero en su distorsión por su egoísmo, por su vanidad, cree que no tiene hambre y que con poco se puede satisfacer, pero su espíritu lo resiente. Por más que un anoréxico quiera engañar a su cuerpo sabe que requiere alimento y si no se va a comer a sí mismo, como les pasa a muchos y llega la muerte. No te mueras espiritualmente. Ven con hambre a la mesa aderezada que Dios pone delante de ti. Amén.